Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte según las riquezas en glorias en Cristo Jesús. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos estos versículos que he citado y muchos más han significado para nosotros en algún momento de nuestras vidas un ancla firme para nuestra fe, ¿cierto? Ahora, mi pregunta es, ¿qué tanto de estos versículos aplicamos sobre nuestras vidas, en nuestra prueba, en nuestros problemas, en las dificultades, en esas olas grandes que se levantan delante de nosotros? ¿Qué tanto podemos aplicar? Muchas veces suena bonito leerlo, recitarlo, escribirlo, meditarlo, pero a la hora de practicarlo nos cuesta tanto, ¿verdad? Y debemos de admitir, y yo en primer lugar, que en nuestro momento de dificultad, cuando más necesitamos practicar ese versículo, nos cuesta un montón. La Biblia es el manual de vida que Dios le dejó al hombre para que podamos conocerle, podamos conocer el corazón de Dios, podamos leerla, estudiarla, meditarla, compartirla, pero sobre todo Dios anhela que podamos practicarla. Y es cuando le ponemos en práctica donde comenzamos a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El personaje que he elegido para el día de hoy es Ana, del Antiguo Testamento. Ana hizo algo muy sencillo, pero también algo muy complejo. Le creyó a Dios y esa actitud de Ana le cambió la vida totalmente. Le produjo un cambio tremendo. Te pido por favor que te quedes hasta el final de este vídeo. Sé que puedes estar pensando que la historia de Ana la conoces de memoria, que desde las escuelas dominicales te la han enseñado y de hecho yo también la he leído muchas veces. Pero lo mejor y lo más maravilloso de Dios es que cuando tenemos un corazón humilde, contrito y humillado que se acerca a la palabra, Él siempre tiene algo nuevo que decirnos. El Espíritu Santo siempre nos revela algo nuevo. Y podemos sacarle jugo a eso que ya está escrito para nosotros. Tal vez tu problema no sea como el de Ana, que quieras ser madre o que quieras tener hijos. Tal vez tu problema es económico, es familiar, puede ser espiritual, en tu trabajo. Ponle nombre a ese problema. Piensa en aquello que ha traído dolor a tu corazón. Piensa en esas oraciones, en ese anhelo, en ese deseo que tanto le pides a Dios. Y con ese pensar, ahora sí, vamos a profundizar en nuestro personaje de hoy, que es Ana. A Ana la encontramos en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Y en ella encontramos una serie de enseñanzas que nos van a ayudar mucho el día de hoy. Ana tenía un marido fenomenal, pero también tenía una rival que la irritaba muchísimo. Quiero abrir un paréntesis en este momento para decirte lo siguiente. Si conoces a alguien que esté a tu alrededor, alguna pareja que esté pasando por infertilidad o esterilidad, quiero que ores por ellos, que seas empático con su dolor. Solo las personas que han pasado por ello o que están pasando por ese problema saben lo doloroso, lo difícil y lo vergonzoso que puede ser en muchas ocasiones. Dile que todo va a estar bien conforme a la voluntad de Dios para sus vidas. Ahora sí, vamos a ver qué nos dice la palabra sobre Ana. Quiero recordarte que desde el principio de la Biblia, el Señor le dio al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva, un mandato en Génesis 1:28, que era que
fructificaran y llenaran la tierra, ¿cierto? Pero entrado el pecado, también entró la realidad de la esterilidad y la infertilidad en la sociedad, en nuestra vida de hoy. Y en tiempos bíblicos esto no era la excepción. Recordamos esa sociedad donde la mujer prácticamente valía para ser esposa y para ser madre. Y si una mujer no estaba capacitada o no podía darle hijos a su marido, era mal vista y incluso podía ser rechazada también. En este contexto situamos a Ana. Vamos a leer lo que nos dice la palabra sobre Ana. Vamos a empezar a leer los versículos del 4 al 7. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. He dividido en 4 secciones la forma en la que Ana obró sobre su problema. Había un problema, ella buscó una solución, descansó y por supuesto hubo un resultado. Es decir, problema, solución, descanso y resultado. El problema en Ana era evidente. Nos dice la palabra que ella no podía tener hijos. Pero había una razón por la cual no podía tener hijos. Y 2 veces el Espíritu Santo nos revela que Jehová no le había concedido tener hijos. Por alguna razón, Dios cerró su matriz porque no era el tiempo de ella, porque aún Dios no había obrado ese milagro. Pero te digo con toda honestidad y con toda propiedad que el mayor problema de Ana era su rival, era Penina, era esa mujer que era también esposa del Cana, que la machacaba y le hacía la vida imposible, que estaba constantemente recordándole que ella sí podía ser madre, que ella sí tenía hijos, más Ana no. Y esto nos pasa muchas veces a nosotros también, que nos vemos rodeados de personas, de lugares, de momentos que nos recuerdan nuestra imposibilidad, nuestro diagnóstico, nuestro problema, nuestra falta, nuestras debilidades, y esto hace que nos desanimemos, ¿cierto? Muchas veces podemos ver a nuestro alrededor aquellas personas que no temen a Dios, que aparentemente les va bien, que logran, como dice el Salmo 73, logran con creces los deseos de su corazón y todo lo alcanzan. Y tú que estás trabajando honradamente, que eres justo, que intentas cumplir la palabra, ¿no sales de donde estás? O tal vez esa persona tiene una casa, tiene un coche, tiene algo que tú anhelas y aún no lo tienes. ¿O qué tal si miras una familia de madre, padre, hijos, una familia funcional y deseas tenerla porque nunca tuviste un padre o una madre? Pues todos estos escenarios de seguro en algún momento han sido fuente para nosotros estar tristes, para estar desilusionados, desanimados. Y Ana estaba en esa situación. Ella, claro que tenía un problema, no podía tener hijos. Pero adicional a eso existía el problema constante de tener una rival que les recordaba su incapacidad. Y el enemigo es experto en atormentarnos, en destruirnos, en robar toda la paz. Pero Ana hace algo a continuación. Y aquí pasamos al segundo escalón, a la segunda parte de buscar una solución. Ana no se queda allí siendo la víctima, ella no se queda fracasada, sino que hace algo que la Biblia nos llama a hacer a ti y a mí, que es actuar, buscar ayuda en aquel que puede, únicamente que puede obrar un milagro sobre nuestras vidas. Dice el versículo 9, y Ana se levantó, vamos a leerlo, versículos del 9 al 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva,
sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana entendió perfectamente el plan de acción. Ella conocía bien a su Dios, que era el único que podía sacarla de esta situación. No fue en búsqueda del hombre, no fue en búsqueda de médicos, tratamientos, no lo dice la Biblia, pero sí dice que oró y derramó su corazón ante Jehová. Ahora, quiero resaltar dos partes de este hecho de Ana. La primera es que ella fue a Dios a pedirle. Y de hecho, el mismo Señor Jesús nos insta a pedir cuando dice, pedid y se os hallará, llamen y se os abrirá. A Dios le agrada que nosotros pidamos. Amados, pero no solo podemos quedarnos en pedir, sino también en comprometernos con Dios. ¿Qué hizo Ana? Dice la palabra que ella hizo un voto a Dios. Se comprometió a Dios. Y bien sabía ella, porque la ley lo establecía así, la importancia y la responsabilidad que hacer un voto a Jehová tenía. Ella hizo un voto, pero no a la ligera, ni por probar. Ella lo hizo sabiendo que se ligaba a ese voto. Y es bien interesante lo que nos dice la palabra. Esto está en Números 30, cuando habla sobre la ley de los votos. En el versículo 2 dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es decir, ella iba a jurar, iba a comprometerse ante Dios y tenía que cumplirlo. Pero no solamente hizo ese juramento, ella hizo un voto especial llamado el voto del Nazareo, que también encontramos en Números capítulo 6, versículos 5 y 8. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Y el versículo 8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ana estaba haciendo un compromiso no de ella, sino de ese hijo que no tenía, pero que sabía que Dios se lo iba a dar. Y esto la verdad que tiene tanto que enseñarnos a nosotros y que a la vez nos confronta. Y quiero llevarte a que en la intimidad de la oración, del silencio con el Señor, puedas ver qué hay en tu corazón. Aquello que tú pides a Dios, que anhelas, que sueñas tener, que lloras ante la presencia de Dios para tener, ¿lo quieres solamente para satisfacer un capricho? ¿Una necesidad que crees necesitar, satisfacer? ¿O quieres usar ese sueño, esa respuesta de tu oración para la gloria de Dios? Ana sí estaba dispuesta a entregar a ese hijo que ella anhelaba para la gloria de Dios y para siempre. Todo el tiempo de su vida será para Jehová. Luego ella experimenta un cambio hermoso que lo he llamado el descanso. Y ese también es resultado de hacer esto que Ana ha hecho. Experimentamos el descanso de Dios, mi querido o querida que me escuchas. Cuando vamos a Dios, derramamos nuestro corazón, le pedimos, le agradecemos y allí Él nos da esa paz. Qué hermoso es saber que Dios escucha, pero que también responde. Y eso hizo el Señor con Ana. Vamos a seguir leyendo los versículos 17 y 18. Dice así, Elí respondió y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Dios por medio de Elí le respondió y ella, ¿qué hizo? Creyó a esa respuesta y algo cambió. Y no fue mágico, déjame decirte que Ana no pulsó un botón mágico para que ella de repente dejara de estar triste o que toda su situación iba a cambiar o que ningún otro pensamiento triste o de desánimo iba a venir a su mente, no. Sino que ella experimentó lo que Dios quiere que experimentemos cuando estamos en su presencia, que dejemos esa carga, pero que podamos recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que es producto de creerle a Dios, de que Él siempre obrará conforme a su voluntad. Y ahora por último tenemos el resultado.
la parte que a todos nos gusta, la parte que todos anhelamos, ¿cierto? Pero no queremos pasar por el proceso que nos lleva al resultado. ¿Y cuál fue ese resultado? De hecho, he titulado este vídeo El resultado de creerle a Dios. Cuando le creemos a Dios, algo ocurre en nuestras vidas, en nuestros problemas, en nuestras pruebas. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice esta historia de Ana en los versículos 19 y 20. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Y al Ana experimentar este cambio, al creerle a Dios y dejarlo en sus manos, comenzó Jehová a actuar. Y quiero recordarte un versículo que de seguro te sabes de memoria, que no lo digo yo, no lo he inventado yo, está en la Biblia, y es Hebreos 11:6, que nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No que Dios no pueda hacerlo, porque Él puede hacer todo en un chasquido de dedos, sino que necesita la fe tuya y la fe mía para orar. Si tú no le crees a Él y no crees que Él pueda hacerlo, pues no lo va a hacer. Así que aquí en esta parte, en este punto, es necesaria la fe. Ahora, también quiero aclarar que Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Él no está a nuestra disposición, a nuestro servicio para satisfacer todos nuestros deseos. Pero algo tenemos claro, y lo leí al principio en 1 de Juan capítulo 5, es que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye y nos responde. Así que si eso que tú le pides a Dios, si estás orando por eso, que va conforme a la voluntad de Dios, créeme que lo va a hacer. A mí no me creas, créale a Dios que Él lo va a hacer. Ahora, no siempre sus respuestas se ven como esperamos, como queremos, pero siempre Él va a responder según nuestra necesidad, para nuestro bienestar y porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Esto que experimentó Ana, yo también lo experimenté. Un cambio total en la forma de ver la prueba, de ver el problema, de ver la enfermedad, de ver la imposibilidad. Y lo recuerdo muy bien. Un 16 de febrero del 2024 de este año, el Señor me confrontó por medio de mi pastor y me dijo: ¿qué haces? ¿A qué juegas? Hablas de mi palabra, la enseñas, la compartes, pero no la crees sobre tu vida. ¿Qué estás haciendo? Amados, y esto de verdad que me impactó y me hizo reflexionar y también me llevó a actuar. ¿Qué iba a hacer con eso? ¿Me iba a quedar sabiendo la teoría, pero no practicándola? Y déjame decirte que es real, que Dios es real. Yo te reto a que lo hagas sobre cualquier promesa que encontramos en la Biblia, que la pongas en práctica, que la creas sobre tu vida. Créele a Dios. No ha habido ni habrá ninguna persona que haya confiado en Dios y que haya sido defraudada. Aquí en la Biblia por lo menos no encontramos a nadie que haya puesto su fe, su confianza, la certeza y el descanso en Jehová y no haya recibido socorro, ayuda, fuerzas, misericordia. No la ha habido, ni la habrá, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y ya para finalizar, quiero dejarte un versículo que encontramos en Proverbios, que es lo más claro que he encontrado sobre este tema y que es Dios, que hoy nos lo dice tanto a ti como a mí. Medita en él. Está en Proverbios 1, el primer proverbio, versículo 33. Dice Dios: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Pon a prueba la palabra de Dios y comienza a experimentar esa paz. Si tienes un problema, busca solución, ve a Dios, a la fuente de agua viva, a la fuente de poder, de descanso, de gracia. Créelo y descansa y espera en el resultado que Dios tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima. Chao, chao.